Hola, profe. Hola, ya, ahí sí, Hola, profe. bienvenidas todas. Vamos a dar inicio a nuestra primera sesión de supervisión de práctica correspondiente al miércoles 17 de marzo. Vamos a ver toda la parte organizativa, nos vamos a conocer un poquito de algunos rostros que conozco, otros no, y vamos a ver en qué estamos y tirar líneas de todo lo que vi, ¿ya? Para las que me conocen saben quién soy, y las que no me conocen, soy la profesora Liliana Miranda, hago clases en la UVM en el diurno y en el vespertino, me he topado con algunas en algún momento, con otras no, y tengo ramos de inicio de la carrera, y generalmente las veo o los veo en primer año, y luego tengo este ramo para ayudar al proceso de cierre, que me parece súper interesante ver el ciclo completo. Contarles un poco de mí, mi expertise. Yo soy psicóloga por la Universidad Católica del Paraíso y magíster en psicoterapia constructivista interaccional por la Universidad Mayor en Santiago. Y también soy educadora por la Universidad Católica, así que tengo una fuerte influencia de todos los elementos pedagógicos, educacionales, ¿ya? He trabajado hartos años en colegio, he hecho clínica muchos años también, y mucho me he dedicado a la docencia universitaria, que es como lo que finalmente me terminó motivando más. Tengo para la práctica, la consulta, porque simplemente no doy abasto en los tiempos, pero he hecho clínica también, como les decía, muchos años, ¿ya? Quisiera que me dijeran si estamos bien en el audio y en la imagen. Sí, profe, se escucha y se ve bien. Buenísimo. Ya. Cuéntenme entonces brevemente un poquito sobre ustedes. ¿Quiénes son? ¿Desde dónde están en este minuto? No sé, yo estoy en Concón, ustedes no sé. ¿Ya? Entonces No sé quién quiere partir. vamos por ¿Alguien quiere partir? el que quiera partir, y si no voy por el orden que tengo yo en este minuto en pantalla. Ya, profe, yo parto. Estefanía. Bueno, mi nombre es Estefanía Miño. Algunas compañeras aquí, la mayoría las conozco. Nunca he tenido clase con usted, profe, y estoy desde Valparaíso. Ya, perfecto. ¿Están en taller en este minuto también? ¿En taller clínico? O sea, sí, también tenemos taller clínico, pero al menos yo no, porque lo tomé con la profesora Macarena Mena y ella renunció. ¿Y Entonces estamos, no tienen profesor? no, nos tienen que buscar un profesor para poder empezar quizás la próxima semana. Ya, perfecto. Sí, yo me enteré ayer de la renuncia de la profesora Macarena. Ya, bienvenida entonces, Estefanía. Estefanía, ¿tiene lugar de práctica ya? No, profe, estoy en eso todavía porque me ha costado encontrar práctica. Estoy buscando en el área educacional. Hoy día tuve una entrevista y hoy día en la tarde me confirman o no si me dejan allá como practicante y si no voy a seguir buscando. ¿Y dónde sería? Es en Limache, en la escuela de Limache. ¿Y no es presencial? Sí, es presencial y si, por ejemplo, tengo problemas, también me dijeron que se pueden adaptar a hacerla de manera online o mixta, que no hay problema con eso. Porque si no tendría que viajar de Valparaíso a Limache. Sí, no, no hay problema. Yo no tengo problema al menos con viajar hasta allá. Ya, ok. Gracias, Estefanía. ¿Quién quiere seguir? ¿Cualquiera? ¿Sí? Oye, yo tengo malo el audio. Ya, tengo a la Paula aquí arriba a la izquierda, así que salió premiada. No le escucho yo por alguna razón. Profe, yo tampoco las escucho. ¿Quién me habla? Yo, Estefanía, tampoco las escucho. Sí, chiquillas, o sea, veo todas con el micrófono desactivado. Profe, me había hablado a mí, es que me caí de Zoom. Y se me caí, no sé, por el asiento de la cama, me caí de eso. No. Sí, Es que me funciona muy mal el internet. ya, Se me quedé vamos pegada
se me ¿Ya? cerró. Ya. Y ahora mi amiga me dijo que usted había hablado a mí. Ya, bueno, vamos a estar así, chicas, hay que tener harta paciencia, porque esta cuestión en algún minuto se va a cortar, está todo el planeta conectado con Zoom más o menos, así que gajes del oficio, eso va a pasar. Si algo así pasara, tenemos que armar un grupo de WhatsApp para estar conectadas todo el tiempo por eventualidades, ¿ya? Entonces eso va a ser inmediato, de manera que si se cae esta cuestión, pasa cualquier cosa, entonces nos comunicamos rápidamente por WhatsApp y tomamos una medida reparatoria, ¿ya? ¿Quién puede encargarse de armar el WhatsApp? Ustedes que son más tecnológicas que yo, que lo hacen rapidito, ¿quién se ofrece? Porque están callados hoy día. Yo Es no que sé, yo no, profe, yo no sé cómo se arman los grupos así como masivos cuando se envían el link, no cacho eso yo. yo sé, mira, Yo manda veo el que tiene número al una chat y yo función lo arriba, copio. ¿perdón? ¿Sí? Sí, sí. Sí, y tengo WhatsApp abierto de acá, creo también. Ya, sí, porque hay un cosito arriba que dice crear grupo, algo así. Ya, Ujú. ¿lo haces tú, Paula, entonces? Sí, profe. Ya, súper. Ya, Paula, cuéntale, no sé si las conocen, no las conocen, ¿qué has estado? La última vez que te vi estabas por viajar o llegando de un viaje. Sí, estaba por viajar. Justo fue este año, y, o sea, el año pasado y la pandemia me arruinó todo. Me tuve que devolver. ¿Te Sí, devolviste? Ya, ¿y cuánto tiempo alcanzaste a estar sí, pues allá? yo ya había llegado allá, llevaba 2 meses en España. Ya, tiene malo no sé si soy yo, pero tiene malo la señal, Paula. ¿Dónde estás físicamente, Paula? Sí. En Olmué, con internet rural. Ya, eso es. Si te acomoda un poco más, porque se te queda pegada la imagen, si te acomoda, escribe cosas por el chat, ¿ya? Ya. Sí, porque a veces como que la escucho desfasada. Sí, lo mismo. Yo te escucho así como que se queda pegado. Alcancé a escuchar que estuviste 2 meses nomás en España y que te tuviste que volver por la pandemia. ¿Y eso se pierde o se retoma en Sí. algún momento? No, yo ya no que el segundo semestre la pandemia no se iba a acabar y ya quinto año tiene que hacer la práctica y todo, yo ya había gastado la plata, la beca ya la tenía, todo. Entonces, no era como, yo creo que lo que sí hice como contacto quizás para después, para un magíster o algo así, pero ya dentro de la U fue como que ya lo perdí. O sea, como que igual me pude haber quedado, pero era una pérdida de plata tremenda para estar encerrada, sola, Enorme, haciendo lo mismo que enormemente. acá, no, fue horrible, porque España ya estaba así mal. Yo llegué a Chile y acá en Chile no, ni siquiera habían tirado cuarentenas todavía. Y en España así, horrible, todo encerrado. Milico en la calle y todo. Ya. Bueno, para más adelante, esta cuestión algún día se tiene que terminar, tengamos fe. Ya. Paula, ¿en qué estás Sí, tú? ¿Tienes práctica? sí, estoy con la Javi en la Municipalidad de Olmué, en la oficina de la mujer. ¿Y eso es presencial? Sí, presencial, pero igual nos dieron la posibilidad de hacerlo mixto. Por ejemplo, hoy día tuvimos práctica online, mañana nos toca presencial y el viernes online. Es como muy libre. Ya, pero están asignadas a distintos espacios dentro de la oficina de la mujer. No, nos tiraron que necesitaban 2 de psicología para que están implementando como un acompañamiento, algo así, por teléfono, que lo Ya, están copiando de la Casa de la Mujer de Limache, ya, y necesitaban a 2 practicantes de la UVM. De hecho, justo yo fui y le dije a la Javi. ya, Así que, pero como que todavía no nos dan un trabajo fijo, porque están como que todavía no nos empiezan a llamar ni nada. ya. Pero hay posibilidades de que esto se concrete si ya partieron. Por lo menos Sí. tuve un primer acercamiento. Ya, Ujú. perfecto. La Javiera no la había reconocido. Es la misma Javiera Donoso que conozco, ¿cierto? No, yo no le escucho. No te escucho.
¿Seré yo que tengo problemas de audio o ustedes también? Está arreglando el micrófono. Ya, pasemos a la siguiente persona entonces. Vamos con la Carol. Hola, profe. Hola, no hemos tenido ¿Me clases escucha bien? juntas. Yo te escucho perfecto. No. El resto. No, nunca habíamos tenido clases juntas. Ya, perfecto. ¿Estás en taller clínico en este momento? Sí, igual con la profe Macarena Mena. Ya, esperando entonces. Sí. Perdón la pregunta, pero ¿a ustedes los asignan a un taller clínico o ustedes lo toman por interés por la línea teórica de la profesora? Profe, yo al menos, Estefanía, yo al menos lo tomé porque era el único que quedaba con cupo disponible, porque no había más cupos. Ya, pero no es una cuestión de línea, no están separados por línea teórica. Desconozco eso, profe. Ya, ya. Caro, ¿y qué novedades tienes tú de práctica? Yo estoy en la UMIL de Valparaíso. En la Humilde Valparaíso, de la MUNI. Sí. Allí Sí. estuvo un alumno que yo supervisé el semestre pasado. No sé si has entrado en contacto con él. ¿O si No. sabías? No sabía tampoco. Mira, ya van 2 alumnos que pasan por la UNI, por lo menos que yo conozca, en situación de pandemia. El primer alumno yo no lo conocía, yo nunca lo tuve de alumno y fue el semestre anterior al anterior. Y él, de alguna manera, no sé si conversó con el alumno que yo supervisé, dejó como abierta la puerta, por así decirlo, y yo tuve un alumno justo el semestre anterior, así que conozco perfectamente el funcionamiento de la UMI, tiene súper buena disposición, tu supervisora. Sí. ¿Quién está de supervisora? Ingrid López. Ingrid. Súper buena disposición, cero atados, Sí. cero problema. Sí, lo que sí que el trabajo de la OMIL es como súper circunscrito a algo como muy particular. No tiene tantas posibilidades y eso no sé si tú lo tienes claro. Sí. Sí, es Me como la explicaron única, bien ya. es como la única restricción que yo le vería, pero te permite un trabajo ordenadito, sistemático. Y Pablo, que era el alumno del semestre anterior, hizo una súper buena práctica ahí, según mi criterio, y salió bastante bien, ¿ya? Así que ahí tenemos algo familiar. Gracias, Carol. Y Gracias, profe. perdona, Carol, ¿y tú físicamente dónde estás? Valparaíso. ¿Y esto va a ser presencial? Por el momento estamos online. ¿Ya? ¿Y se perfila como que va a ser mixto o va a ser online? Al parecer mixto, pero por el momento no nos han dicho nada. Ya, perfecto. Y nos falta, ¿quién más nos falta? Nos está faltando pues la Bárbara. Vamos, Bárbara. ¿Me escuchas? Yo te escucho ¿Está perfecto. bien? El resto. Ya. Yo todavía no estoy con práctica. Había tramitado en un centro que me había comunicado, pero después la profe trató de comunicarse y pasaron como 2 semanas y todavía según ella dice que no, así que ya como que lo dejé ahí. Después fui a ver a la Municipalidad de Villa Alemana, también a lo mil, pero me pidieron que mandara el currículum y tenía la carta de presentación, pero como que me la mandaron, pero en verdad no quiero otra, no quiero irse, así que como que estaba como ahí, como ya a última instancia. ¿No quieres Y ir a UNI a hacer la práctica? no, sabes que en la MUNI como que no es como mucho lo que yo quería, pero igual lo tenía ahí como ya a última instancia. Y ahora el lunes me comuniqué con un centro que se llama Tus Raíces. Ya hablé con el dueño y me dijo que igual estaba como súper entusiasmado, como que igual le gustaría, pues hablé con la profesora, con Luz María, y le dije el lunes y ayer como que me contestó que iba a llamar hoy día, así que estoy esperando a ver si es que sale ese y si no yo creo que iría a ver a la Muni nomás. ¿Y Pero mis raíces, de qué se trata? no, es un centro de varios psicólogos con terapias, creo que igual debe haber como un trabajo multidisciplinario, pero no estoy segura. Y el dueño es psicólogo, brindan ayuda para niños, creo, igual creo que es para pequeños, pero no estoy muy clara en eso. ¿Y es presencial? Sí, es presencial y, o sea, creo que hacen igual de los dos modos, pero igual hacen presencial.
Y en ese, bueno, en ese caso tenemos que conversar sobre el tema del protocolo de presencialidad y las condiciones para. Y como la profe Claro, es la que está viendo todo eso, perfectamente va a sí, saber pues, si estamos en esas claro, condiciones. sí, por eso el chico este igual me dijo, dile que me llame y ahí como que quedar claros como con todo. Así que estoy a la espera de eso por ahora. Ya, por lo que entiendo, tenemos 2 semanas para solucionar esto, porque a fin de mes deberíamos estar con los centros de práctica para que no nos pille el tiempo y la práctica se pueda desarrollar. ¿Ya? ¿Tú Claro. estás en taller clínico? Sí, ¿Y y con no qué me acuerdo profesora? con qué lo tomé. Ya, pero no sabemos que no es el paralelo de la profesora Macarena. ¿Y la Paula y la Javiera están en taller clínico? Sí, profe. Sí. Con la Cristina Garré. Con la Cristina. Ya, perfecto. Y nos vamos Ay, con qué Diana. Ya, Diana, se me Hola, cortó el internet, parece. ¿a quién se le corta el internet? ¿A la Bárbara? Parece que como que se le pega un Como que se poquito. pegó. Sí. Ya, esperemos que Ya, pueda. ahí sí, Ahí perdón. sí. Ya. Lo Súper, no siento. se, no se preocupen, no se preocupen, se va a hacer. Si la lata es que se pierdan información, pero Ya, bueno, el eso son internet igual. que anda se me ha caído todo el día. No, Igual, y en el peor de los casos, aunque sea como que tome tiempo, esta sesión va a sí. ser grabada, entonces si se pierden algo de información la pueden rescatar, ¿ya? Después la vamos a rescatar del aula virtual, porque esto se va a un video de YouTube que yo voy a subir, les mando la URL y con eso ustedes la rescatan, ¿ya? Pues yo trabajo por Zoom, el sistema que mejor me acomoda y el que menos se corta, a pesar de que ahora estamos con algún problema, por ejemplo el caso de la Bárbara, conversando con los alumnos, en general lo que me dicen es que el que menos se les cae es el Zoom, ¿ya? Entonces yo prefiero pagarme mi Zoom, que nunca se me corte la sesión tampoco, y dar esa garantía, pero el resto, toda la información va por el aula virtual, ¿ya? Ya, Bárbara, disculpa que te interrumpimos. Va, perdón, Diana. No, no, profe, discúlpeme a mí si en verdad, es que hoy día el internet está malo, si en verdad sí me funciona el Zoom. Sí, Eso es no lo hay que mi problema. internet Sí, no, me sí, está fallando. interrumpimos a Dele, a la Diana que ha estado esperando con santa paciencia. sí, no se preocupe. Hola a todas. Hola. Eh, en estos momentos estoy en Viña y tengo práctica, o sea, un lugar de práctica, pero aún no comienzo. Sí, pero es la única Eh, que aparece en nómina con lugar de práctica. sí, Y eso es lo, en Concón. en Concón, sí, la Cáliz. ¿Y Sí, eso. eso lo buscaste tú? ¿Cómo lo hiciste? Lo busqué yo, es que estaban recibiendo, o sea, he escuchado del lugar y que siempre recibe a practicantes del área de salud mental o de salud física. Entonces me acerqué y me aceptaron. Claro que hay que tener como un protocolo igual antes de entrar porque me pidieron el PCR y ese tipo de cosas, pero ahí entré. Y eso entonces va a ser presencial. Sí, presencial. Súper. Ya. Entonces, tenemos que resolver, ojalá en el mediano, en el corto plazo, las personas que están en espera de práctica, pero está mejor aspectado de lo que yo había escuchado, porque cuando vi el listado y solamente la Diana aparecía con un lugar asignado, claro, es como que uno se imagina también la ansiedad que pueden estar experimentando ustedes de querer empezar un proceso tremendamente relevante y que no se den las condiciones ideales para hacerlo. Así que en ese sentido, hay que hacer uso de todos los recursos terapéuticos que ustedes mismas en los que ustedes mismas se han estado formando y autoaplicárselos. Manejo de ansiedad, manejo de pensamientos disfuncionales, pensar súper claras las expectativas, ponerse plazos, organizarse, no ponerse nerviosa y avanzar en otra cosa mientras tanto. ¿Ya? Así que yo les recomiendo que traten de mantener, a pesar de la ansiedad que puedan sentir, que traten de mantener una actitud positiva y proactiva, porque además los tiempos son acotados. Si esto no resulta de aquí a 2 semanas, tiene que haber un plan B. De lo contrario, o sea, no podemos seguir esperando eternamente. ¿Ya? Yo le subí algo al aula virtual, le subí el sílabus, si mal no recuerdo, y le subí, creo, un texto de Cohen. ¿Ya? No sé si revisaron algo en el aula virtual.
¿Nadie lo vio? No, profe, yo no lo había visto. Ya, No nadie lo había curiosió. No, profe, no. Ya, listo, no es problema si ahora tenemos que ver todos los documentos, entonces nos vamos a dedicar a eso, algunos los vamos a hacer rapidito, y en otros nos vamos a detener un poco, así que les voy a partir compartiendo. Me agregan después al grupo de WhatsApp, porfa, ya, me mandan un mensaje. Ya, a ver, vamos a partir por la descripción de la práctica, que no sé si ustedes la manejan. Vamos a ir a lo básico. Esto es algo que se les manda a las supervisoras de terreno, pero aparece una muy buena descripción de lo que van a pasar. Ya, la práctica profesional constituye una de las actividades fundamentales en la formación de los estudiantes, motivo por el que se privilegia su realización dentro de instituciones o programas de prestigio y relevancia para la comunidad. Vamos al otro párrafo. Las prácticas tienen una duración total de 510 horas cronológicas, que es lo que hay que cumplir, y eso deriva en 32 horas semanales que hay que cumplirlas sagrado. ¿Qué significa eso? Significa que ustedes tienen que tener un horario de trabajo y tienen que estar esas 32 horas haciendo ese trabajo, aunque no estén en el lugar de práctica. Eso significa que ustedes tienen que hacerse una rutina como si estuvieran allá y tienen que estar receptivas, si es que están en teletrabajo, tienen que estar receptivas en ese horario para la institución, ¿ya? Se está tratando de erradicar la mala práctica que podría ser el hecho de trabajar una horita por aquí, una horita por allá y no cumplir lo reglamentario, ¿ya? Entonces es importante que se hagan una rutina, se hagan un horario y ese horario se cumpla religiosamente. Por supuesto que puede haber alguna situación eventual, una ida al médico, algo así, bueno, se verá, pero eso se tiene que reponer, ¿ya? Tampoco es aconsejable no hacer mucho en la semana y mandarse una sesión maratónica, no sé, un sábado completo. Yo creo que eso no hablaría bien de su capacidad de organización. Así que les encargo que esas 32 horas piensen como si fuesen presenciales, ¿ya? Estas se deben ejecutar durante el primer semestre académico y estaríamos terminando en julio. Los horarios son consensuados entre ustedes y el centro de práctica. A lo largo de la práctica profesional se espera que ustedes realicen actividades que respondan a los requerimientos de la organización, que la organización le plantea, y son dos cosas: responder a esos requerimientos de la organización, es decir, tareas que la organización les va a ir encomendando, y por otro lado, que ejecuten un proyecto de intervención que le llamamos proyecto de práctica profesional. Ojo que son dos cosas que corren en paralelo, ¿ya? El proyecto en particular corresponde a una propuesta que ustedes hacen, que se origina en un diagnóstico co-construido con la organización respecto de las necesidades, oportunidades y recursos de esta. Es decir, ustedes tienen que conocer el lugar, aunque sea online, tienen que hacer un estudio de esas necesidades, oportunidades y recursos, y en función de esas necesidades internas es que se sugiere el proyecto de práctica. Se espera que esto se lleve a cabo a través de metodologías pertinentes propias de las ciencias sociales y la psicología, por lo tanto todo lo tenemos que respaldar teóricamente. Entre los resultados de aprendizaje esperados en la práctica se encuentran los siguientes. Vamos con este: demuestra actitudes. ¿Me dicen si estoy bien, si se escucha, si estoy muy rápido? Está bien, profe. ¿Sí? Ya, porque después ustedes esto lo releen, ¿ah? Sí. Demuestra interés y actitudes y valores profesionales que propenden al trabajo en equipo, resguardando la integridad en su accionar. Todo el tema ético, todo el tema de la reserva de la información, porque tenemos casos sensibles, tenemos situaciones sensibles que no se pueden ventilar si no es dentro del marco de un equipo que está trabajando para el tratamiento o recuperación de esa situación, ¿ya? Solo se comenta con fines profesionales y con la reserva respectiva. Segundo, establece un vínculo relacional oportuno, respetuoso, ético y profesional con las personas y la organización. Esto es importante porque la calidad de las relaciones que ustedes puedan mantener con la organización va a ser gravitante en cuánto ustedes van a poder avanzar y en la evaluación final del proyecto y de su paso por la institución, ¿ya? Entonces,
hay que superar la timidez, hay que superar el mal carácter, hay que superar la impertinencia, hay que superar esto de ser muy impulsivo, porque hay que saber relacionarse y eso se va a poner a prueba en esta ocasión, aunque sea a distancia. Si usted es muy tímida, tiene que desarrollar habilidades que a lo mejor desconoce en sí misma. Si usted es muy acaballada, muy arrebatada, también tiene que desarrollar mecanismos de control personal para poner eso al servicio de este equipo de trabajo. Tercero, se adapta a un contexto multidisciplinario y o interdisciplinario y aporta proactivamente desde la psicología con propuestas innovadoras y contextualizadas. Esto implica también que no siempre los supervisores van a ser psicólogos, que obviamente es lo ideal, pero a veces los supervisores de terreno son de otras profesiones con las que solemos trabajar, por ejemplo, una trabajadora o trabajador social, ¿ya? Y eso es la realidad con la que se van a encontrar después afuera. Y el insertarse en un equipo multi-interdisciplinario es tremendamente relevante porque es poco probable que ustedes trabajen solas después. Así es que eso también es parte del aprendizaje del rol y va a ser súper interesante poder intercambiar, ojalá que tengan la oportunidad de intercambiar con otras profesiones. Estefanía. Sí, profe, lo que yo le quería comentar es que el lugar de práctica en el que me entrevistaron hoy día y que me confirman o no a la tarde, se trabaja así como dice usted, con un grupo, o sea, con un equipo psicosocial, porque aparte dejaron a otro compañero de trabajo social de nuestra misma universidad como practicante y están buscando ahora a alguien de psicología para que puedan trabajar juntos. Fantástico, o sea, la expresión viva de lo que es una dupla psicosocial, que es algo que es tremendamente recurrente en nuestra profesión. O sea, si hay alguien con quien trabajamos estrechamente es efectivamente con los trabajadores sociales, también si estamos en una institución escolar, con el equipo pedagógico y con el profesional de apoyo, le hace psicopedagoga, educadora diferencial. Si estamos en el área de salud, trabajamos con terapeuta ocupacional, trabajamos de la mano con neurólogos, con psiquiatras, así es que tal, experimentar la realidad laboral tal cual se da más adelante. Así que yo me alegro que eso se dé porque además se potencian las capacidades y los conocimientos de ambas disciplinas. Entonces se hace un trabajo como debe ser, no desde una sola mirada. Así que me alegro de eso, Estefanía. Ya, sigamos. Co-construye de manera reflexiva una comprensión de las necesidades, oportunidades y recursos de las personas y o de la organización, fundamentada en la experiencia subjetiva de las personas y en los paradigmas de las ciencias sociales y la psicología. El diagnóstico es una co-construcción, por eso ustedes van a partir con un conocimiento de la organización y en esa detección de necesidades, oportunidades y recursos van a hacer este trabajo de observación, que va a ser probablemente en algunos casos en contexto de teletrabajo, pero que también es una observación, el trabajo de entrevista para conocer esas necesidades, oportunidades y recursos. Por lo tanto, vamos a poner en marcha el set de instrumentos con los que solemos trabajar en psicología, ¿ya? Así es que no se olviden que es una co-construcción, no se olviden que tienen que usar las herramientas de las que disponemos en la disciplina para justamente sondear esas necesidades, oportunidades y recursos. ¿Ya? Así es que también vamos a tener que justificarlo, vamos a tener que citar qué es una entrevista, para qué se usa, cómo se hace. A eso también hay que darle peso teórico, no solamente llegar y hacer la entrevista, sino que hay que fundamentar porque estamos haciendo una entrevista. ¿Ya? Así es que recurran a todo apunte o cuaderno que tengan donde tengan material respecto a los instrumentos que usamos en psicología. La siguiente, diseña y ejecuta un proyecto de intervención psicológica que considera las complejidades y las dinámicas propias de las personas, grupos y organizaciones, desarrollando metodologías pertinentes, también propias de la ciencia social y la psicología. Es decir, ya vamos a tener el input de las necesidades sentidas de la gente de esta organización. Y lo que va a venir a continuación entonces es que hay que ver qué tan factible es de realizar el proyecto que ustedes quieren realizar, pensando justamente en la complejidad y dinámica de esas personas y de esa institución. Y más encima a eso le vamos a sumar el contexto de pandemia. Por lo tanto, el análisis va a ser
más fino que nunca, en el sentido que nos vamos a encontrar con algunas cosas que no se van a poder hacer y hay que tener criterio de realidad, y hay cosas que sí van a ser tremendamente pertinentes de realizar. Entonces, ahí también van a poner a práctica sus habilidades, el hecho de poner en una balanza y saber ponderar qué es lo que efectivamente y con razonable probabilidad de éxito se puede llevar. Y lo que no resultó, también lo vamos a tener que declarar, ¿ya? En ese sentido, no es infrecuente que algunas cosas no se puedan hacer. Ojalá todo se cumpla, pero también tenemos que estar abiertos a que hay cosas que a lo mejor van a quedar, que no van a ser factibles, y eso hay que poder declarar. Y la última, emplea de manera pertinente y autónoma conocimientos teóricos, métodos y técnicas para enfrentar los desafíos profesionales en un marco ético flexible y propositivo. Aquí hay una mezcla de dos cosas. Primero, que ponen todos sus conocimientos, los tiran a la parrilla, ¿ya? Todo lo que saben es del momento de usarlo. Y segundo, todo el tema de la ética que está súper fuertemente remarcado en la escuela en este momento, justamente para desterrar aquellas actitudes que son reñidas con la profesión y que no son esperables y que no se entiende que un alumno las pueda mostrar a esta altura. Así que yo no creo que nos encontremos con faltas a la ética. No creo que nos encontremos con un alumno poco propositivo, pues, sino como llegó a quinto, ¿ya? Así es que son esos dos elementos. Y la última, no olvidar también habilidades de comunicación oral y escrita en el proceso de intervención con un lenguaje claro y precisiones técnicas del ámbito de la psicología. Es decir, vamos a hablar con el lenguaje de la disciplina y vamos a cuidar que los informes y la forma como ustedes se relacionan con los miembros de la organización cuide los elementos, valga la redundancia, pero cuide los elementos formales, ¿ya? Que se sigan los conductos regulares, que las comunicaciones por escrito tengan la formalidad mínima necesaria, cuidar la ortografía, cuidar la redacción, porque es impresentable a estas alturas que están por salir al mundo laboral, es impresentable presentar algo, impresentable algo que no cumpla un mínimo estándar en lo oral y en lo escrito, ¿ya? Yo en ese sentido soy media obsesiva, así que les voy a corregir todo, hasta las comas, ¿ya? A mí me gusta una buena redacción, me gusta una buena ortografía y me perturba una mala ortografía. Así que si alguna de ustedes tiene bajas habilidades en ese sentido, tiene que hacer un doble esfuerzo, porque yo igual se lo voy a corregir, ¿ya? Y esas correcciones después yo las voy a tomar en cuenta, entonces ustedes, yo voy a tener todo lo que les he corregido, y yo como soy medio obsesiva, como les digo, después contrasto un informe con otro. Y espero que los cambios que yo sugerí se hayan actualizado. Y si no asume los cambios que yo le sugiero, por lo menos espero que usted me brinde una alternativa de cambio distinta, pero no dejar el informe tal como está, como aquí no ha pasado nada, no corregí nada, ¿ya? Eso no es posible. Ya, vamos a la parte como de, a ver qué aparece aquí, reglamento. Con el propósito de resguardar las acciones profesionales y académicas del estudiante, la universidad asigna un profesor guía permanente, que soy yo, que soy su supervisora académica, y yo me voy a comunicar ahora a la brevedad, cuando tenga cuando vaya teniendo confirmación de los centros de práctica, me tengo que comunicar con sus supervisores de terreno, ¿ya? Y la organización asigna un supervisor de terreno para que observe y guíe el proceso, manteniendo reuniones semanales con ustedes, ¿ya? Eso debe ser frecuente, y lo mismo nosotros, nos vamos a reunir una vez a la semana para ir regulando la marcha de la práctica. Y se puede poner, esto lo escribió la profesora Luz María a los centros de práctica, por lo tanto lo saben, pueden contar con el reglamento de carrera si fuera necesario para ver cuál es el marco en el que ustedes se supone se deben mover. Tienen cobertura de seguro estudiantil durante todo el periodo, haciéndose la universidad responsable de accidentes ocurridos en el trayecto hacia o desde la institución de práctica, como el interior de esta, si es que tuvieran que desplazarse hacia allá. Y, como siempre, las prácticas no están sujetas a retribución económica por parte de la universidad, al menos, ¿ya? Siempre ha sido gratis.
Entendiendo la compleja situación sanitaria del país, hemos determinado que para evaluar la pertinencia y viabilidad de integrar a nuestros estudiantes a cada institución, a través de la modalidad de teletrabajo de manera presencial, cuidando cumplir con todos los protocolos exigidos por el MinSal, es necesario que se cumplan los siguientes criterios. Esto es súper importante pensando en las que están todavía afinando la posibilidad de una práctica, ¿ya? Porque esto es lo que debería darse. Primero, que la institución se encuentre en actividades laborales a pesar de la contingencia, es decir, que a lo menos mantengan un sistema de reuniones o de teletrabajo o turnos éticos. Es decir, que la institución se esté moviendo, ¿ya? Para que ustedes tengan la posibilidad efectivamente de interactuar con la institución. Segundo, la organización ha avanzado en su adaptación al teletrabajo a pesar de las limitaciones y dificultades implicadas. Es decir, ustedes se pueden sumar a sesiones de teletrabajo, por ejemplo, de manera que eso no sea un obstáculo. Tercero, el supervisor en terreno está de acuerdo, tiene tiempo y se encuentra en condiciones de guiar al estudiante semanalmente por teléfono o por videoconferencia. Eso es un requisito súper relevante porque ustedes van a tener supervisión conmigo, pero son los supervisores de terreno los que ven mayormente el avance de su trabajo. Por lo tanto, se requiere tiempo de esa persona para guiarla. Ustedes van a tener dudas, van a tener inquietudes, van a necesitar hacer planteamientos. Y tiene que haber un otro, lo más cercano a nuestra profesión, que pueda hacer ese trabajo de guía. De lo contrario, ustedes van a quedar desamparadas y no van a tener quien las ayude a regular y a saber distinguir si están en lo correcto o no están en lo correcto, si es viable o no es viable, etc. Todas las discusiones propias de la disciplina, que es muy importante tenerlas cuando uno enfrenta la toma de decisión, ¿ya? Entonces el tiempo del supervisor de terreno es tremendamente relevante. Cuarto, las tareas profesionales de los practicantes. 1. Se pueden efectivamente realizar en las condiciones actuales, es decir, que no es solo la buena voluntad, sino que efectivamente se puede materializar, ¿ya? O sea, puede asistir a las reuniones aunque sea por teletrabajo, puede hacer su planteamiento del proyecto de trabajo, del proyecto de práctica, y eso se va a poder materializar de alguna manera, ¿ya? Punto 2. Constituyen acciones que permitan alcanzar los resultados de aprendizaje de la asignatura, es decir, tienen que estar en concordancia con el programa y con el sílabus. Y por eso nosotros tenemos esta asignatura. Como raro, pero es una asignatura de práctica, justamente porque hay resultados de aprendizaje involucrados que ustedes deben conocer. En caso de realizarse teletrabajo, se contemplan acciones que van, ojo, más allá de realizar tareas en su hogar, dice. A ver, veamos la explicación. Es importante que el estudiante pueda insertarse en el quehacer de la institución. Por ejemplo, asistir virtualmente a las reuniones de trabajo. Ya, esto se refiere, me imagino yo, a no solamente estar realizando material, así como haciendo, por ejemplo, unos PPT en la casa. No, no es suficiente. Además de eso, tienen que poder asistir virtualmente a las reuniones de trabajo, tienen que poder contactarse y conocer de alguna forma los distintos actores de la institución, como usuarios, comunidad, profesionales de esa institución, etcétera, de manera de no realizar intervenciones o acciones descontextualizadas. Claro, si nunca tuvo una reunión de teletrabajo con el equipo, es muy difícil sacar adelante esta práctica. Si nunca me pude vincular con un usuario de alguna manera, aunque sea indirecta, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Así que eso es importante. Insisto, no solamente que ustedes estén en la casa preparando material, eso no es suficiente. El punto 5, el trabajo de los practicantes no puede incluir ni atención psicoterapéutica online, ni un alto porcentaje de selección de personal, es decir, que se pasen todo el tiempo seleccionando personal, ni un alto porcentaje de trabajo administrativo, es decir, que las tengan ahí actualizando listas, llevando registros. Eso es una parte menor del trabajo de una práctica psicológica, ¿ya? Así que tenemos algunas restricciones. Después, si las condiciones sanitarias asociadas a la pandemia del COVID no cambiasen, no será obligación la asistencia presencial de los estudiantes a la institución de práctica. Esto con el fin de resguardar la salud de nuestros estudiantes, docentes, como también los usuarios y equipos de trabajo de las instituciones de práctica.
No obstante, y sin que en ningún caso se infrinjan las normas sanitarias, en aquellos casos en que el estudiante esté de acuerdo y sea indispensable que asista de manera presencial a la institución de práctica, se autorizará la asistencia siempre y cuando la institución cuente con protocolos formales para resguardar la salud de los trabajadores y practicantes. Y en ese caso está Diana, que ya nos habló de que hay protocolos. Ese protocolo de la institución hay que hacerlo llegar a la Universidad de Viña del Mar. No sé si conversaron eso, Diana, pero la Universidad de Viña del Mar debe conocer el protocolo de la institución para saber con qué medidas está moviéndose ese estudiante en práctica. ¿Tiene acceso al No, protocolo? no sabía. Ya, sí. No sabía. Va a haber que solicitarlo. Solamente es como para que la universidad se quede tranquila de que la institución cuenta con los protocolos adecuados y que eso se va a cumplir. Ahora, yo no sé si han hablado algo de esto usted y la profesora Luz María por el tema, por ejemplo, de en qué condiciones de salud está usted o los que viven con usted, si es que vive con alguien, como para que usted pueda asistir presencialmente. No, profe, yo solamente recibí la carta de presentación que se supone que debe entregarse en el lugar. Ya, Es como lo que tenía claro de esos puntos. ya. Entonces ahí hay que revisar el tema del protocolo porque va a haber que hacerlo llegar a la... Sí, porque hay hartos puntos a considerar, que usted no viva con un adulto mayor que sea persona vulnerable, que usted misma esté en una buena condición de salud sin enfermedades de base. El otro día se conversaba incluso respecto a las vacunas, no solo la toma de PCR, sino el tema de estar o no estar vacunado, pensando que ustedes son gente joven todavía, ni a mí me han vacunado, imagínense, todavía no me toca. Así es que imagínense, ustedes todavía no están prioritarias, pues. Entonces se conversó un poco de eso y es complejo, sobre todo pensando que es un centro de salud, ¿no? Aunque en De el hecho, fondo lo consideramos un hogar. claro. De hecho, en el mismo ¿Profe? lugar me preguntaron si yo quería vacunarme porque ellos, como son de adulto mayor, es un hogar de adulto mayor, tienen más prioridad. Entonces ahí ellos mismos me preguntaron a mí. ¿Y usted qué contestó, si no es mucha la indiscreción? Les dije que iba a consultar porque tengo problemas cardíacos, entonces no sé si puedo vacunarme o no. Eso es súper importante que lo Entonces, converse con la profesora Luz María, ¿ya? Porque justamente ya, como nosotros garantizamos que un alumno va, de alguna manera asume el riesgo, lo asume también la institución. Y yo también justo había planteado, sería la gracia que el centro de atención dispusiera la vacuna, facilitara la vacuna, porque la universidad no lo puede hacer, no tiene cómo. ¿Ya? claro. Pero si le sumamos este antecedente cardíaco, es súper relevante ponerlo sobre la mesa ahora. ¿Ya? Hay que ser totalmente transparente. Ya. Entonces, esa conversación tenemos que tenerla con la profesora Luz María Diana. Sí o sí, a la brevedad, Ya, antes que la cosa avance. Porque sería feo avanzar y después retroceder y desentenderse. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a dejar bien claro. amarradito, porque es harto lo que está en juego con el tema de esta pandemia que se ha ido agudizando un poco, ¿ya? Estefanía. Sí, es verdad. Profe, con respecto al tema de las vacunas, en conversaciones con la profe Paola, nos dijo que ellos como universidad están en conversación con la municipalidad de Viña del Mar para que a los practicantes se les pueda vacunar a los que estén de manera presencial, que eso se estaba conversando, Disculpe, ¿estaría con la municipalidad cuál? de Viña del Mar, Ya. Y en este que están caso, en conversaciones. ya, pero ojo, ya, súper buen antecedente, porque eso yo no lo tenía. Nosotros tuvimos una reunión de los coordinados, de los supervisores de práctica, y esta información no estaba. Teníamos la información de que la universidad no podía hacerse cargo. Este sería un avance respecto a la municipalidad. Uh-huh. Respecto a Diana, Diana está en Concón. Concón está fuera de los límites de la universidad, de la municipalidad de Viña, pero tenemos esta alternativa de que se vacunen con Concón. El tema sería con, por ejemplo, las personas que están en Olmué, o la persona que está en Limache.
porque está fuera del rango de acción de la Municipalidad de Viña, a no ser que la Municipalidad de Viña hiciera la gestión para la Universidad de Viña del Mar, independiente de donde sus alumnos fueran a desarrollarse como practicantes. No sé si me doy a entender. Entonces, Sí. no sé si lo que habló la profesora Paola incluía a los estudiantes como estudiantes o incluía a los estudiantes como estudiantes dentro de la comuna de Viña del Mar. A lo que a nosotros nos informaron es como estudiantes, no los que solamente pertenecen o están en Viña del Mar. Y al menos yo en mi caso personal, profe, yo me tengo que vacunar mañana porque yo soy asmática. Entonces acá yo me tengo que ir a vacunar obligatoriamente. Le toca por calendario. Sí. Ya. ¿Y quién más estaría en esta situación que requeriría vacuna? Yo estoy en la misma que la Steffi, profe, pero no he averiguado, porque sé que dentro de estos días me tengo que ir a vacunar, pero no he averiguado a qué colegio me puedo acercar de aquí de Villa Alemana, porque yo igual soy asmática y estoy dentro de las edades ahora. Entonces tiene que averiguar rapidito, porque está Sí. todo agendado por calendario. Sí, tengo que ver como a qué colegio puedo ir, eso es lo que me falta ver. ¿Y por qué colegio? Porque en los colegios se supone que acá estaban vacunando o habían como algunos lugares como para vacunarse. No sé si ahora serán los colegios todavía, pero hace Ya. como una semana que en Villa Alemana era. Ya, entonces tendríamos cubierto y nos faltaría la Paula si es que tuviera que desplazarse a la oficina de la mujer, pero no entra en la categoría de centro de salud, así que no creo. Ya. Claro, Y de yo todas misma, formas tampoco tengo una patología, así que si es que me vacuno sería por la si es que pudiera hacer ese convenio que estaba hablando la Steffi. ya, y en el caso de la MIL Valparaíso, tampoco, porque ahí estamos hablando de un servicio municipal, pero que no está directamente ligado a la salud. Sí. Ya, ok, entonces eso lo tenemos que resolver a la brevedad. Si ustedes se llegan a vacunar o algo así, o hay un avance, me avisan, pues me ponen un correíto, ya, profe, me vacuné en tales condiciones, y esto hay que hablarlo con la profe Luz María, porque ahí de frentón, lo voy a decir con un chilenismo, hay que cortar el queque. ¿Va o no va al lugar de Profe, práctica? ¿Se asume o no se asume el riesgo? ¿Quién asume el riesgo? Diga. ¿usted me podría enviar después por correo esas como condiciones que nos mencionó recién? Que por ejemplo, si vivimos con un adulto mayor, si tenemos alguna patología crónica, porque al menos a nosotros ni la profe Paola ni la profe Luz María nos hizo llegar esa información que como los requisitos para poder hacerlo de manera presencial, no Ya, pero manejábamos esa información. eso está en el aula virtual. Yo les subí los documentos y Ah, hay ya. un documento que ahora lo vamos a ver también, pero ustedes después lo revisan, donde aparece justamente las condiciones de asistencia a la presencialidad. ¿Ya? Entonces vamos Ujú. con el Ya, profe. siguiente documento. Ya, tenemos la descripción de la práctica, vamos a algo cortito, la bitácora de trabajo online, que ahí les estoy mostrando. Esta es una bitácora porque ustedes, un formato de bitácora que ustedes tienen que llevar semanalmente, ¿ya? Entonces, ustedes van a escribir todos los días lo que hagan. Por ejemplo, aquí durante la semana 1, ponen su nombre, ponen yo que soy supervisor de terreno y la semana 1 lo que hicieron. Esto es súper relevante, ¿por qué? Porque al final les va a servir más o menos para la estadística o para llevar el conteo final de las cosas que hicieron, ¿ya? Entonces, semana a semana, ustedes me lo van a enviar el día viernes, ¿ya? O me lo pueden enviar el día lunes, también puede ser así, y dado que nos juntamos el día miércoles, yo lo voy a haber leído y ustedes van a informarle a sus compañeras, se van a informar mutuamente lo medular de este avance de la bitácora, ¿ya? Entonces en esta bitácora van todas las actividades que ustedes hacen en la primera semana, en la segunda semana y así, lo relevante. ¿Por qué? Porque supongamos que van a poner, me reuní con el equipo multidisciplinario, ya, en la semana 1. Después en la semana 5 me reuní con el equipo disciplinario el día jueves. Y después eso nos va a servir para saber cuántas veces se reunió con el equipo interdisciplinario, cuántas veces tuvo una reunión con la dupla psicosocial, cuántas veces tuvo que hacer tal cosa. Entonces por eso necesitamos esta bitácora que además las va a ordenar.
porque después la memoria es frágil. Así es que este formato está en el aula virtual también, yo se lo subí, ¿ya? De eso se trata, bitácora de trabajo online, práctica profesional. Supongamos que está online, si es en terreno exactamente lo mismo, pero me la hacen llegar una vez a la semana antes de la supervisión, ¿ya? Puede ser el día lunes, o puede ser ya a más tardar el día martes, porque yo la tengo que alcanzar a revisar y yo tengo clases. Es ideal que me la mandaran con alguna antelación. ¿Se entiende? ¿Dudas? No, profe, sí se entiende todo. Ya. Voy a cerrar esa. Yo voy a llevar la misma bitácora, pero de la supervisión de práctica. Ya los acuerdos que tomemos y las actividades que hagamos, yo las voy a llevar también sesión a sesión y la voy a subir al aula virtual por si alguien necesita revisar algo. ¿Ya? Después vamos a compartir otro documento, uno cortito. Hay un registro de asistencia que se lo estoy mostrando ahí en pantalla. Ese registro también se lo subí al aula virtual. Está la institución, el nombre del estudiante, el mes, porque este es un registro mensual, el RUT, la fecha, la hora de entrada o inicio de la actividad de práctica, hora de salida o de término de actividad de práctica, el total de horas, cuántas horas va acumulando en cada uno de los días del mes. Si fuese presencial, requeriría la firma del supervisor de terreno y hay un espacio para observaciones, ¿ya? Porque esto históricamente lo firma el supervisor de terreno, ¿ya? Entonces pone observaciones, firma el supervisor en terreno y generalmente un timbre de la institución si es que hay, ¿ya? Entonces, tenemos que este formato por si se requiere, ¿ya? Si no lo llenan para que lo vea el supervisor de terreno, si el supervisor de terreno no lo pide, o la universidad no lo pide, de todas maneras ustedes tienen que llevar este registro de cuántas horas diarias trabajaron, porque al final todo esto tiene que sumar 510. ¿Ya? Eso significa que cada semana tenemos que sumar 32 horas de trabajo y al final del semestre el total que se requiere para la práctica. ¿Ya? Eso podría ser que esto lo pidan o no. Podría ser que pidan la firma de supervisor de terreno o no. Pero lleven el registro de trabajo realizado. No solo la bitácora, sino un horario. Háganse un horario semanal y vayan registrando en qué horario trabajaron. Al final tiene que sumar. Ya, ¿qué más nos queda? Ya, nos queda el sílabus, que esto va a ser un poco más largo. Esto es hasta las 5, son 10 para las 4, ya. Bueno, ustedes conocen el formato del sílabus, yo les puse, este también está en el aula virtual, yo les puse en azulito lo que compete específicamente a nosotros. ¿Okay? Tenemos todos los datos de identificación, somos el paralelo 16, su horario martes de 15:50, de 14:50 es esto. Eso está mal. De 14:50 a 17 horas, las horas de dedicación que usted tiene que cumplir. La lista de todos los profesores y ahí en azulito mi nombre. Los correos de todos los profesores supervisores y en celestito mi nombre. ¿Ya? Y aquí no hay nada más, nada no bajo el sol, pero aquí viene el propósito, el fundamento o el impacto en el perfil de egreso en el fondo. ¿Cuáles son los propósitos y fundamentos de este curso? Demostrar un compromiso con su desarrollo personal y profesional, desplegando prácticas profesionales íntegras, éticas, innovadoras, socialmente responsables y estableciendo vínculos relacionales respetuosos con los individuos y colectivos. ¿Ya? Compromiso y vínculo, hay que cuidarlo mucho. En la parte ya más de trabajo, propiamente tal, diagnosticar y conceptualizar necesidades psicológicas a nivel individual, organizacional y social, sustentado en los diversos paradigmas de la disciplina y de las ciencias sociales en función del desarrollo humano y la promoción de la calidad de vida de las personas en los diversos campos de la psicología.
Desarrollar y ejecutar intervenciones psicológicas que promuevan la autodeterminación y el bienestar psicológico de personas, grupos y organizaciones. Y el tercero, que pasa a ser el cuarto en realidad porque el primero era actitudinal, evaluar críticamente las intervenciones psicológicas realizadas en diversas áreas de la psicología, diseñando propuestas de mejora que promueven el bienestar psicológico a nivel individual, grupal, organizacional y social. Estos objetivos se han ido cumpliendo en las distintas asignaturas que ustedes han tenido desde primer año. Y si nos fijamos, la primera idea es un tema más bien actitudinal, y las tres siguientes marcan los tres hitos: diagnóstico, ejecución y evaluación de una intervención. Y esa secuencia se va a repetir durante todo su trabajo. Vamos con los resultados de aprendizaje. Tienen que identificar y formular problemas profesionales a partir de un proceso válido de detección de necesidades. Tienen que aplicar estrategias metodológicas para el diagnóstico aceptables y válidas para la psicología de base científica. Tienen que conceptualizar e interpretar los problemas sobre la base de modelos teóricos aceptables en la psicología. Planificar y ejecutar intervenciones que satisfagan las necesidades de los usuarios o clientes generando condiciones de desarrollo humano para ellos. Y deben demostrar que se han apropiado del marco ético propio de la disciplina. Entonces, si ustedes se fijan, en estos resultados de aprendizaje están resumidos todos los resultados de aprendizaje de toda la carrera. Todo lo que ustedes han aprendido va a servir para que puedan identificar los problemas, para que puedan hacer uso de estrategias metodológicas válidas, para que tengan una mirada y una conceptualización desde los parámetros de la psicología, para que puedan planificar y ejecutar y luego evaluar una intervención desde el marco de la psicología. Y hay elementos éticos que son tremendamente relevantes y que se los vamos a estar remarcando una y otra vez. Los contenidos claves se repiten todo el tiempo, y eso lo van a ver más abajo en el semana a semana. Aquí quedan dos resultados más: evaluar las realizaciones profesionales sobre la base de modelos de evaluación de la psicología y reportar el trabajo realizado en un informe de proyecto de práctica profesional. El proyecto de práctica profesional es el reporte escrito de toda la experiencia de práctica y excede el solo hecho de tener algo escrito. Representa y se une al registro que yo llevaré de todos los avances que ustedes tienen durante su proceso. Es decir, el informe no es sinónimo de la nota. El informe es un elemento que nos muestra los logros. El último resultado: evidenciar o demostrar actitudes y valores profesionales acorde al perfil de egreso. La metodología de enseñanza, básicamente aquí dice que lo que vamos a hacer es estar en una temática de aprendizaje de servicio, vamos a hacer análisis de casos, van a tener que hacer eso si es que es pertinente, van a tener que tener un rol activo, van a tener que estar sujetos a instancias de supervisión y van a tener que hacer aplicación e integración de todo lo que han visto en su formación profesional. Incorporando elementos tales como comunicación asertiva, organización del tiempo, apoyo, todo lo que tiene que ver con habilidades blandas y un creciente análisis técnico fundado desde la disciplina, es decir, en sus informes, en sus intervenciones, en sus relatos, en sus propuestas, se tiene que notar que ahí está hablando alguien que está a punto de empezar a ejercer como psicólogo, ¿ya? No está hablando solo desde el sentido común, sino que está hablando desde una perspectiva técnica profesional. Ya, ¿cómo se evalúa esto? Se evalúa por avances de informe de proyecto, informe final de proyecto, evaluación de parte de la institución y evaluación de las actitudes y valores a lo largo del proceso. Eso se lleva a una rúbrica que ustedes van a conocer, que también creo que... No, esa estaba en preparación, así es que ahora me llegó.
Y vamos a tener entonces pautas y rúbricas de evaluación que ustedes tienen derecho a conocer. Vamos a los porcentajes. Más o menos en la semana 6 de la planificación, ustedes van a tener una primera evaluación y que va a ponderar el 35% y que tiene que ver con diagnóstico y proyecto de práctica. ¿Ya? Más o menos en la semana 9 de la planificación van a tener una segunda evaluación que va a ponderar el 30%, donde ustedes van a estar ya en plena ejecución del proyecto de práctica, por lo tanto van a estar mostrando esos avances. Y más o menos entre la semana 16 y 17, que son las dos últimas, no nos podemos pasar de eso, ustedes van a tener la última evaluación que va a ponderar un 35%. Y ahí van a estar dando los últimos resultados de la ejecución y de la evaluación del proyecto de práctica. ¿Ya? Es decir, a esa altura ya hay que tener recolectados los resultados. Entonces, si ustedes se fijan, son 3 grandes evaluaciones que suman un 100% y no hay examen. Están las reglas del curso que ustedes deben leer, deben tener una participación activa en la sesión de supervisión que estamos teniendo, deben estar conectados por videoconferencia, deben estar con sus cámaras prendidas, deben estar en la sesión de comienzo a fin. Ahí está todo el tema de la ausencia o no entrega de evaluación, ustedes lo ven después por su cuenta, pero la idea es cumplir con todo. Hay un reglamento de práctica profesional que yo también se los hice llegar, que tiene que estar en conocimiento de ustedes. Y de ahí nos pasamos al clase a clase. Y lo que ocurrió es que yo les marqué, no sé si lo tienen a la vista, ¿lo están siguiendo? Sí, profe, sí se ve, está en morado. Ya, yo les marqué con morado lo que para mi gusto es como lo que hay que tener en mente en términos temporales, porque el resto es bastante reiterativo, ¿ya? Estamos en esta semana que para nosotros se topa el día de hoy, 17 de marzo, ya la semana 1. Se supone, en términos ideales, que ustedes estarían en un proceso de conocimiento de la institución. Ya sabemos que esto no se está dando porque no todas tienen la institución lista, pero por ejemplo en el caso de Diana, que entiendo que se va a quedar en esa institución con una alta probabilidad, entonces ya es el momento en que ella empieza a conocer esa institución. Eso significa entrevistarse con la gente de la institución, tener acceso a documentación que indique qué se hace, cómo se hace, cuáles son los procesos que ahí se trabajan en esa institución en particular. ¿Ya? Entonces, el primer momento es un momento de conocimiento de la institución para ver dónde estamos situados. A partir de eso, y rápidamente, luego de hacer una descripción, que se ve también en el informe de práctica, ustedes empiezan la fase de diagnóstico y del proyecto de práctica ya, donde hacen lo que se dijo en la declaración de la asignatura, una detección de necesidades, de recursos y de oportunidades que tenga que ver con la realidad de la institución. Y en función de eso, rápidamente se abocan a plantear un proyecto de práctica. Luego, voy a avanzar y más o menos en la 4ª semana, según mi criterio, ya debiera iniciarse la ejecución propiamente tal del proyecto. ¿Ya? Tendríamos ya clara la propuesta de intervención. Esto es lo que pretendo hacer. Estas son por un lado mis tareas asignadas, estas son mis propuestas, esta es en particular mi propuesta para esta institución en este momento en particular. O sea que si ustedes se fijan, nos tomamos poquito tiempo, al mes ya estamos empezando, ojalá, a echar a andar el proyecto. Por supuesto que la situación puede ir cambiando y tenemos que tener una cierta flexibilidad, pero no podemos dejar que pase demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque en la 6ª semana, y ahí se los puse en celestito, ya el 21 de abril, si todo fuera ideal y comenzáramos todos esta semana,
Ya el 21 de abril vendría el proceso inicial de evaluación, es decir, la evaluación 1. Y ahí ustedes tendrían que presentar el diagnóstico y el proyecto de práctica. Para eso tenemos una pauta, así que también la van a conocer. Seguimos y durante todo este tiempo ustedes estarían en ejecución del proyecto y entonces por ahí por el 12 de mayo vendría la segunda evaluación que coincide con el segundo informe donde ya de frente ustedes dan cuenta de cómo va la marcha del proyecto de práctica. Luego seguimos en las semanas. Gracias a Dios no tenemos feriados. Tampoco tenemos semanas asincrónicas, porque no es para la realidad de los practicantes. Y el 9 de junio, ustedes, según mi criterio, mi estimado, a la semana 13, ya deberían estar iniciando la evaluación del proyecto de práctica. ¿Por qué? Porque de ahí se nos va a venir el tiempo encima. Vamos a tener la semana 14, la semana 15, la semana 16. Y en la semana 16 o 17, como habíamos dicho, viene la tercera evaluación, es decir, el informe final. Y ahí, ya a esas alturas, tienen que dar cuenta de lo que se terminó ejecutando y de la evaluación de ese proyecto de práctica. Entre medio, ustedes van a haber tenido 2 procesos de evaluación por parte del supervisor de terreno. Esa evaluación es una valoración con una pauta que se le envía a los supervisores de terreno, que es como un resumen de la rúbrica que usamos nosotros los docentes en la supervisión académica. Entonces esa segunda valoración, yo se las voy a pedir directamente a los supervisores de terreno mediante una carta formal, y la primera valoración que ellos van a hacer se la debiera yo haber pedido también antes, por eso me estoy devolviendo, y se la debería haber pedido más o menos en la semana 8, ¿ya? Y la idea es que ustedes reciban retroalimentación de esa valoración que hace su supervisor de terreno. Entonces lo que dice el supervisor de terreno y las observaciones y apreciaciones que hace también son parte, si bien no tienen incidencia directa en la nota, también son parte del análisis que se hace. Y ustedes se fijan acá, después de que se termina el clase a clase, viene este anexo del que yo les hablé, que es el protocolo de presencialidad de la práctica profesional para este año. Y entonces ahí están las mismas explicaciones que yo di hace un rato. Y aquí está lo que ustedes preguntaban. Entre los requisitos que hay, cumplir con los requisitos impuestos por la autoridad sanitaria, esto es, no tener contraindicaciones de salud, como sería tener una enfermedad crónica de base, o estar a cargo de un familiar de riesgo, estar cursando un embarazo o tener más de 65 años, que no es el caso. La ausencia de estos impedimentos es un requisito indispensable para salir a terreno, ¿ya? Por eso el tema cardíaco que nos planteó la Diana hay que ponerlo en conocimiento de la profesora Luz María, ¿ya? Y aquí vienen lo de los protocolos, informar respecto al protocolo que la institución ha dispuesto para prevenir el contagio del COVID, el que debe cumplir con todas las exigencias sanitarias prescritas por la Seremi de Salud. Y, por supuesto, ajustar su actuar al protocolo de la universidad. Y ahí está el link de la universidad, del protocolo de la universidad. ¿Ya? Y en caso de que un alumno tenga fiebre o cualquier síntoma asociado a COVID, no puede ir simplemente ese día al centro de práctica y tiene que ir a un centro asistencial para ser evaluado y seguir las indicaciones que le dé la autoridad sanitaria. Entonces esto tienen que leerlo. Yo tenía entendido que ustedes tenían una reunión con la profesora, todos los practicantes con la profesora Luz María, por el tema del protocolo. ¿Es así o no? ¿Chicas? Yo por lo menos no había escuchado de eso. Sí, no nos han informado nada de eso todavía. Entonces a lo mejor va a haber una reunión. El año pasado sí la hubo, ya, de versión online, pero se socializó esto del protocolo, ¿ya?
y había muy pocas personas sí que iban a ir presencial. Pero esto léanlo, este anexo léanselo completito porque ahí están las indicaciones. ¿Ya? Y cualquier duda a mí o eventualmente a la profesora Luz María. Pero aquí está clarito lo que se requiere. Y por eso que a la institución de práctica también debe saber que si un alumno va a ir presencial, se le va a pedir que comparta el protocolo de la institución con la universidad para que la universidad también se resguarde de que el alumno está yendo a un lugar que está cumpliendo con las indicaciones de la autoridad sanitaria. ¿Ya? Así que lean todos estos documentos que están en el aula virtual. Y no sé si hay dudas hasta el momento, porque de ahí nos iríamos a la rúbrica. ¿No? Ya, la rúbrica es más o menos larga, entonces voy a hacer una pasada y ustedes después la ven en detalle, y si se quedan con dudas me preguntan. Déjenme ver dónde está, aquí. Ya. La rúbrica con la que ustedes van a ser evaluadas durante todo el proceso, incluidos los 3 informes que deben entregar y las 3 evaluaciones que van a tener, es esta, ¿ya? Pero después hay unas subdivisiones, que también se las voy a enviar al aula virtual, para la evaluación 1, la evaluación 2, la evaluación 3, que son más reducidas, ¿ya? Pero se desprenden de esta gran rúbrica. Entonces, tenemos los datos de identificación, tenemos una serie de criterios, y aquí están los rangos de puntaje. Partiendo de insuficiente, pasando por regular a suficiente, bueno, muy bueno, o sobresaliente, excelente. Se evalúan, vamos a ir a la izquierda, se evalúan aspectos metodológicos del proceso de práctica que en su conjunto ponderan un 25%, que incluye selección de técnica e instrumento, y ahí ustedes revisan todo lo que hay adentro. Pertinencia, aplicación, organización y gestión, validez y evaluación. Es decir, metodológicamente ustedes se deben apegar a la forma de proceder de la psicología. Segundo aspecto, aspectos del proyecto de práctica expuestos en informes y o presentaciones orales, que pondera un 20%. Se va a revisar que estén bien planteados los objetivos, que las actividades estén claras y sean coherentes, y se va a revisar la planificación que ustedes propongan. Y la evaluación, las estrategias de evaluación que ustedes van a proponer y que deben ser pertinentes y válidas desde la psicología. Después de eso, hay un tercer grupo de elementos que apuntan a la actitud, y eso pondera un 20%, donde se va a evaluar reflexión, autocrítica, autonomía, adaptabilidad, innovación, y una innovación, valga la redundancia, es que se incorporó este acápite con todos los elementos éticos que se van a estar vigilando constantemente. Evidencia responsabilidad de una actitud ética que se manifiesta en el manejo profesional ante situaciones de conflicto o contraposición de estándares morales. Resguarda la confidencialidad de la información proveniente de la organización o de los beneficiarios. Considera en su quehacer profesional los derechos individuales y universales, centrándose en el bienestar integral de todas las personas con las que interactúa en el contexto profesional. Evalúa permanentemente las consecuencias de su intervención, y los documentos escritos se ajustan a las normas APA y no presentan plagio. Esto es muy importante y por eso se hace esta salvedad. Las faltas éticas estarán sujetas a las sanciones establecidas en el reglamento de deberes y derechos de los estudiantes de la universidad. Por lo tanto, esto debe estar impecable para no caer en alguna falta reglamentaria, ¿ya? Si hay algo que puede marcar la diferencia en una práctica profesional, es tener una falta a la ética, ¿ya? No es aceptable a estas alturas, con todas las consideraciones que se han hecho durante la formación académica, no es aceptable que el alumno incurra en faltas a la ética, por lo tanto está penado. Y
Luego viene una cápita de habilidades que tienen que ver con trabajo colaborativo en equipo, vínculo relacional y comunicación-expresión, que en el fondo tiene que ver no solo con los informes escritos, sino también con la forma verbal como usted se expresa y también cómo se relaciona por escrito y oralmente con la institución. Mantener la forma en el fondo. Luego viene el acápite de conocimientos disciplinares que pondera un 10%, que incluye transferencia de conocimientos disciplinares, acciones de mejora y aprendizaje continuo, y finalmente un 5% por aspectos formales, que tiene que ver con horarios, plazos y tipo de comunicación. Todo eso, si ustedes se fijan en una tremenda rúbrica, todo eso se pondera y suma el 100% y después hay un espacio generalmente, aquí no lo pusieron, pero generalmente hay un espacio para observaciones. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que ustedes van a tener la rúbrica en el aula virtual y van a tener acceso a conocer aquello que se les va a evaluar, de manera que a nadie se le evalúe algo por sorpresa. ¿Ya? Entonces yo les recomiendo, revisen la rúbrica para que vean lo que se les va a evaluar y les voy a agregar la rúbrica específica para el informe 1, para el informe 2 y para el informe 3, para que ustedes sepan, y la vamos a revisar probablemente, ojalá tengamos tiempo y la revisemos antes de cada una de las evaluaciones, para que ustedes tengan presente específicamente qué es lo que se va a evaluar. La valoración del supervisor de terreno es muy similar a la rúbrica, pero en versión reducida, ¿ya? De manera que el supervisor de terreno también va a ver su manejo de habilidades, va a ver su manejo de conocimientos, va a ver temas actitudinales, va a ver si usted cumple, y todo eso nos lo va a poner por escrito y también se lo debiera retroalimentar a ustedes. ¿Qué otro documento nos falta? Son millones de documentos. Tenemos el sílabus, tenemos la rúbrica, hay una pauta de informe, déjenme ver si la encuentro. Ya, aquí la encontré. Se llama Informe de Práctica Profesional y es en el fondo la guía que ustedes tienen para ir redactando los informes. ¿Ya? Ahí la estoy compartiendo. Explica para qué es el informe, para una sistematización y registro por escrito de todo lo que se hace durante la práctica. Este informe, en la mayoría de los casos, tiene que ver con las tareas de la organización y el proyecto de intervención. Y tiene una estructura, ¿ya? En la primera parte van los antecedentes generales. Entonces, ojo, chiquillas, ¿por qué? Toda esta primera parte se llena lueguito. Cuando ustedes tienen su acercamiento al centro de práctica y empiezan a conocer la institución, empiezan a elaborar esto al tiro. Nombre del estudiante, nombre del supervisor académico, el supervisor de terreno, inicio y término del periodo de práctica y horarios que van a llevar, y después los antecedentes de la organización, nombre de la institución, ubicación geográfica e infraestructura, donde se detallan características del espacio físico, de tal manera de ilustrar las condiciones laborales y de acceso a la intervención, antecedentes estratégicos de la organización con historia, misión, visión, objetivos estratégicos, políticas organizacionales y programas a los que eventualmente responde, el organigrama, si es que lo hay, y si no lo hay, hay que hacer una propuesta, área de inserción del estudiante, dónde va a trabajar, con qué grupo va a trabajar, y ahí mostrar un poco la organización estructural y funcional en la que va a estar inserta. Entonces, por ejemplo, Diana, que es la que está un poquito más adelantada, estaría en condiciones de conseguir ya esta información. Tener acceso a una descripción de historia, misión, visión, objetivos estratégicos, políticas, a quién responde este centro de residencia de adulto mayor,
detalles de la infraestructura, cómo está compuesto, cuántas habitaciones, cuál es el espacio, con qué espacios de trabajo se cuenta, etc. ¿Ya? Esto es lo primero que se hace y es relativamente fácil. Después, en el punto 2, vienen las acciones de la práctica profesional, que es como la primera patita, los requerimientos de la organización al estudiante. ¿Por qué? Porque a ustedes les van a asignar funciones. Y entonces ustedes van a tener que hacer un cuadrito como este, donde señalan funciones y tareas desarrolladas, objetivos de esa tarea, metodología de trabajo para esa tarea, equipos en los que se integra para realizar esa tarea y tiempo destinado para esa tarea en particular. Por lo tanto, vamos a tener varios cuadritos porque probablemente ustedes van a tener varias tareas asignadas. ¿Ya? Eso lo van a descubrir, por supuesto, en la fase de acercamiento a la organización y diagnóstico de la organización, porque en la conversación con los miembros de la organización, ahí a ustedes les van a decir las tareas que les van a encomendar. Y ahí ustedes van llenando un cuadrito por tarea. Después entramos a la segunda patita del proyecto, de la práctica, que es el proyecto de práctica profesional, que es la propuesta que ustedes hacen. Y ahí, esta se divide en una fase de diagnóstico, donde hay aspectos metodológicos y hay aspectos de resultado del diagnóstico, análisis y conclusiones. Después que hemos hecho el diagnóstico, hemos dicho que viene la intervención propiamente tal, y en la intervención propiamente tal debemos consignar los objetivos del proyecto de intervención, la descripción de la intervención, y aquí se empiezan a señalar también los resultados esperados, indicadores que se utilizarán y los verificadores con los que se contará para decir que este resultado esperado o meta se cumplió. Hay un plan de trabajo, que es la carta Gantt, que se realiza para toda la práctica y donde ustedes van poniendo aquí las actividades principales que van a ir desarrollando semana a semana, mes a mes. Después de eso, el punto 4, que se va a trabajar más adelante, es la evaluación del proyecto de práctica profesional y el impacto de las intervenciones, donde se evalúa objetivo por objetivo lo que ustedes hicieron. Con resultado, metodología, resultado esperado, metodología, resultado obtenido, análisis crítico y observaciones. Lo que resultó, lo que no resultó, los obstáculos, etc. En el punto 5, conclusiones y sugerencias, dado que vamos a tener un panorama de lo que sí se pudo hacer, entonces se puede hacer un plan de mejora. Y se pueden plantear nuevas líneas de intervención para las prácticas que vendrán. O si no hay una nueva práctica, para que la institución se haga cargo de esa acción. En el punto 6, que es para el informe final también, todo esto es para el último informe prácticamente. Reflexión crítica, y aquí hay una serie de preguntas guías para las distintas dimensiones, el hacer, el saber, el convivir y el ser, que ustedes pueden ir respondiendo y que son unas guías para redactar su propia experiencia del proyecto de práctica. Después vienen las referencias bibliográficas que han usado y los anexos donde ustedes van agregando todo aquello que pudiera mostrar y que sea interesante poner en un anexo. ¿Ya? Este proyecto, esta pauta está también en el aula virtual, y entonces lo que tenemos que definir en su momento, cuando ya estemos cercanos a la primera evaluación, vamos a tener que definir hasta dónde, hasta qué parte del informe de práctica va a considerar la evaluación 1. Hasta qué punto del informe de práctica va a considerar la evaluación 2, y la evaluación 3 considera todo el informe completo. ¿Ya? Entonces esta pauta ustedes la tienen que leer para que sepan más o menos en qué términos van a tener que finalmente redactar sus informes. Pero recuerden, no todos estos puntos de este informe van en la primera evaluación, solo algunos. ¿Se entiende?
Sí, profe. Ya, me tiene que hacer las preguntas, porque si no, nada que hacer. Ya, voy a cortar esto. Creo que les mostré prácticamente todos los documentos, que son un montón, ¿ya? Entonces ustedes los revisan con santa paciencia y si tienen preguntas u observaciones, las hacen. ¿Qué nos toca de aquí para adelante? Debemos resolver a la brevedad, ojalá, el tema de si contamos o no contamos con sus lugares de práctica. ¿Ya? Segundo, debemos ver el tema de los sanitarios, resolver las dudas rápidamente, hacer las consultas pertinentes. Para eso ustedes van a leer lo que está contenido en estos documentos y van a hacer las preguntas pertinentes respecto a los temas de salud que involucran a cada uno. Y tercero, Diana está en la mejor posición para empezar a avanzar con los primeros puntos del informe de práctica, pero el resto debe ocupar este tiempo y optimizarlo. Entonces, ¿qué aconsejo yo? Dado que todas van a tener que hacer un diagnóstico, entonces lo que van a hacer es buscar bibliografía para justificar estrategias de diagnóstico. Durante sus años de formación, ustedes aprendieron distintas herramientas o instrumentos de diagnóstico, de recolección de información, por ejemplo. Entonces, van a echar mano a lo que tienen, y si no, van a buscar bibliografía pertinente y van a empezar a redactar. Por ejemplo, si ustedes utilizarían para el diagnóstico la entrevista, ¿qué es la entrevista? ¿Cuáles son las bondades de la entrevista? ¿Qué es lo que dicen los teóricos de las ciencias sociales respecto a la entrevista? Entonces yo tendría avanzada la fundamentación si es que voy a usar la entrevista. Si voy a usar la observación, debo buscar material bibliográfico para respaldar si es que uso la observación, con los distintos tipos de observación que existen y eventualmente cuál es el que ustedes creen que van a utilizar, porque sé que es fundamental. Si van a usar observación participante, por ejemplo, ¿qué es la observación participante? ¿Quién plantea eso? ¿Cuándo se usa? ¿Y por qué se justifica usarla? Entonces piensen en diagnóstico y busquen bibliografía pertinente para que en su momento puedan justificar las herramientas o instrumentos que van a usar. Si van a usar una encuesta, lo mismo. ¿Qué es una encuesta? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son las características que tiene una encuesta? Porque eso tiene que aparecer en el informe. Entonces, no creo que vamos a descubrir la pólvora, no inventar la rueda. Nosotros sabemos en psicología más o menos con qué instrumentos nos movemos. Entonces esos búsquenlos y preparen una fundamentación. De manera que cuando sea el momento de aplicarla, la fundamentación ya la tienen y no han perdido tiempo. Más adelante vamos a hacer lo mismo con la metodología de intervención. Profe, ¿Sí? Diga. los cuestionarios también aplican como una herramienta de diagnóstico, ¿verdad? Exacto. Lo que ustedes hayan conocido en la universidad como herramienta de diagnóstico válida para la psicología es lo que tienen que utilizar. Por eso se dice en el informe de práctica y en la descripción de la práctica y en el sílabus que todo debe estar bajo el alero de la práctica psicológica. Lo que es válido para la psicología es lo que ustedes van a usar. Entonces aquí simplemente lo van a identificar y lo van a fundamentar. Yo aprovecharía que están sin lugar de práctica y empezaría a avanzar con eso para no atrasarse. Y empezar a pensar en formatos de encuesta, formatos de entrevista, cómo se hace, de manera que cuando se concrete la entrevista, ustedes ya saben cómo lo van a hacer. ¿Profe? ¿Sí? Una duda un poco paréntesis. En el Excel, no, ¿le parece que yo no tengo práctica? En el que me entregaron antes de esta sesión, sí. Me aparece que no tiene ¿Sí? práctica. La única que me aparece con práctica es la Diana. Ah, ya, porque según yo lo rellené el lunes que me faltaban datos de mi supervisora,
porque yo con la Javi partimos el lunes ya con práctica. Entonces el lunes Sí, sí, de pudimos hecho, tener la los prueba datos. rellenamos. Lo que sucede es que a mí me entregaron el Excel antes del lunes. Y con ese yo tengo mi recuento. Y no me han entregado la actualización de ese Excel. Entonces, si fue entre el fin de semana y el lunes, o sea, perdón, si fue después del fin de semana, entonces deberían, lo más probable es que la profesora Luz María nos esté mandando ahora mismo un correo con la actualización. Y ahí me va a aparecer su lugar de práctica. ¿Ya? Pero la información que yo manejo, con la que yo preparé, la información que yo manejo es del sábado. ¿Ya? Ya. Súper. Ya. Chicas, entonces ese es el consejo que puedo dar. Empiezan a buscar bibliografía, empiecen a redactar, redacten ahora que tienen tiempo, supongo yo que tienen tiempo, redacten ahora para que más adelante se aboquen directamente a hacer las entrevistas o aplicar las encuestas que vayan a hacer. Y apenas tengan novedades del centro de práctica me avisan. Diana se contacta con la profesora Luz María por el tema de su corazón. Ustedes hacen las consultas, yo también las voy a hacer por mi lado, por supuesto, de lo que plantearon que habría una posibilidad de vacuna por la municipalidad y aclarar el punto, si es que es solo para los alumnos que irían a centros en Viña o aplicable a todo alumno por solo hecho de ser estudiante en práctica de la Viña del Mar. ¿Ya? Y hay que plantear el tema de qué pasa si eventualmente Diana se vacunara en el centro en el hogar, qué compromiso se adquiere en ese sentido. No sé si hay algún documento, porque no había a la fecha un documento que dejara registrado eso, o sea, la alumna entra en estas condiciones. Sí, probablemente de Acalis lo tendrían considerado, pero la universidad no tiene eso. La alumna declara haber sido vacunada en el centro de práctica y entonces está en condiciones de entrar a la práctica. ¿Mm? ¿Todo eso se lo comunico a la profesora Geria? Hágale la pregunta, ¿ya? Ya. Y yo también voy a hacer la pregunta por mi lado, ¿ya? Ya. Escríbale, dígale, profesora, estamos conversando esto y se da la siguiente situación. Y yo lo voy a conversar con ella y con la profesora Paola probablemente, porque esto tiene que quedar clarito, tiene que ser meridianamente claro que usted entra a un lugar de práctica, que una de las medidas que le piden y más encima le proveen es la vacunación, pero que además está el tema del protocolo, porque el protocolo ese sí que hay que pedírselo al centro de práctica para poder hacérselo llegar a la universidad. Que no se sorprendan que es así, ¿ya? Que cada vez que un alumno de la Universidad de Viña del Mar debe o decide, porque esto es voluntario, decide ir voluntariamente de manera presencial, la universidad pide el protocolo de la institución para tener todo en regla. Así como también la universidad tiene su propio protocolo. ¿Ya? Ya. Con eso entonces tenemos todo cubierto, tenemos todos los documentos, si se me queda alguno en el tintero, yo se los voy a subir igual al aula virtual. Y nos quedaría entonces tratar de avanzar dentro de lo posible. Esa es como mi recomendación. Trate de avanzar con la revisión bibliográfica porque en algún momento esto se va a decantar, en algún momento vamos a tener novedades del centro de práctica y que no se le venga todo el trabajo de un viaje. Para cerrar, quisiera saber si están, cómo está cómo están frente al proceso de práctica, si tienen alguna aprensión, si tienen alguna inquietud y conversar un poquito, unos 5 minutos al respecto. Yo al menos tengo la duda de a ver, cómo poder realizar el trabajo porque tuve un acercamiento el lunes al recinto Acalis y me dijeron que tenían problemas con el personal de salud y que querían que yo me enfocara con ellos, no con los adultos mayores, pero me dijeron que si en la universidad me pedían enfocarme en los adultos mayores, que hiciera el trabajo ahí. Entonces tengo la duda, porque igual es grande, tiene muchos trabajadores, entonces quería saber si podía acercarme como a ellos o no.
yo sugiero que nos apeguemos entonces al diagnóstico de necesidades, porque, a ver, ¿quién Ya. plantea esto? ¿Lo plantea el director o directora del centro? Sí, Claro. sí. Entonces, ¿será un problema de relación? ¿Será un problema de que están desgastados? ¿Por dónde más o menos le quedó la impresión? Son enfermeras y TENS que están en este recinto y claro, esta persona dice que no le responden como debieran porque faltan cuando quieren o no llegan a tiempo, se ven muy cansadas estas personas, entonces por eso. Y entonces, desde la psicología, ¿por dónde miramos eso? ¿Es un tema de compromiso? ¿Es un tema de motivación del equipo? ¿Es un tema de clima laboral? En el fondo eso nos lo diría el diagnóstico de necesidades. Claro. ¿Por qué? Porque si nos quedamos con el reporte de esta persona, que tiene su mirada, ¿Ya? que es importante, nos está faltando el input de todos los demás miembros de la organización. Ya. Entonces, se puede hacer porque responde a las necesidades de esa persona, pero ¿qué pasaría si el equipo de TENS y enfermera no estuvieran interesadas en esta intervención? Ya. Carecería de la motivación suficiente para hacer esta intervención. Entonces, acuérdense del concepto de triangulación. Para llegar a un diagnóstico, nosotros triangulamos con instrumentos. De lo contrario, respondemos solamente a uno de los elementos de la organización en este caso. Entonces, la idea es que se hace como nosotros hacemos el camino inverso. Nosotros miramos la organización, nos entrevistamos con las personas, las encuestamos, las observamos, conocemos los distintos estamentos de la organización y una vez que hemos reunido información por distintas vías, por distintos instrumentos, entonces ahí recién tenemos un panorama. Y lo que se repite como necesidad sentida en todas esas respuestas que nos han dado es lo que inclina la balanza a determinar este es el área en la cual yo me puedo abocar a trabajar. Así entiendo que han trabajado ustedes en la universidad. Sí. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta porque, insisto, o sea, tendríamos el respaldo de la dirección que está interesada en que esto se haga, pero ni siquiera le hemos preguntado a los que participarían de esta intervención si están dispuestos y si de alguna manera comparten que esto es una necesidad a trabajar. Ya. Supongamos que lo percibieran como una queja de la dirección. Tendríamos un problema, probablemente o de clima o de motivación o de comunicación. Se encuentra un poco discutible desde la psicología, encuentro un poco discutible llegar y tomar lo que me pidieron que hiciera y considerar que ahí está necesariamente el foco de atención. Por otro lado, seamos positivos, también tenemos un muy buen input. Ya sabemos que ahí hay una potencial área de intervención que va más por la línea, no sé si de lo organizacional o va por la línea de lo motivacional. Entonces, para llegar a determinar el foco de la intervención, usted tiene que plantearle al centro de práctica que la intervención se sustenta en un diagnóstico de necesidades. Y ese diagnóstico de necesidades, como que a usted le ha entregado la respuesta en el fondo. Y usted lo que tiene que hacer es el proceso para llegar a esa respuesta. Ya. Entonces eso hay que declararlo hay que ser estratégico, sí. Porque si supongamos que a la dirección no le interesa otra cosa, nos quedamos sin lugar de práctica. Pero nuestro marco ético nos dice que para intervenir primero hay que conocer y hay que insertarse en el lugar. De lo contrario, una intervención queda como algo desconectado, queda como algo impuesto, queda como algo que no tiene conexión, porque nadie nunca me entrevistó, nadie nunca me preguntó, nunca me enteré que había un problema de este tipo. Por eso que ustedes tienen que hacer uso de todos sus conocimientos de psicología para poder dar estas respuestas profesionales. Entonces yo lo tomaría como un foco de interés, pero le explicaría a la institución
que para determinar finalmente la intervención necesita hacer el diagnóstico de necesidades. Y el diagnóstico de necesidades no abarca solamente la dirección de la organización, sino que le requiere contactar con otros estamentos de la organización para justamente recabar esta información. Y ahí hay que pedir autorización para aplicar la encuesta, ahí hay que pedir autorización para hacer las entrevistas, o por lo menos avisar, voy a necesitar hacer entrevistas a tales personas. Y ahí acuérdense que está el rol de los informantes clave. Distintos informantes en la organización que están en puestos o en lugares estratégicos de donde yo puedo sacar información que juntando este informante clave con este otro informante clave, con este otro informante clave, yo tengo todo cubierto. Esa es como la idea. Así hay que trabajar, no con una respuesta a priori. De lo contrario, nos saltamos la fase diagnóstica, que es muy relevante. ¿Se entiende? Sí, Importante, profe, muchas gracias. importante porque todos van a tener que hacer lo mismo. Capaz que en más de algún centro de práctica va a pasar lo mismo. Me interesa que trabajes esto, pero también hay que mostrar que antes de hacer esa intervención, ustedes van a requerir un trabajo de diagnóstico de necesidades. De hecho, eso, si ustedes se fijan, estaba en el documento que leímos y que se le plantea a los centros de práctica, por lo tanto, para ellos no debería ser una sorpresa que ustedes van a ir a entrevistar personas o van a ir a aplicar instrumentos para recién tener el diagnóstico de necesidad. Y teniendo acceso a documentación de la institución o a entrevistas con los miembros de la institución, también van apareciendo las necesidades. ¿Ya? Históricamente pasó esto y estamos en esta fase y ahora lo que nos va a hacer falta es esto. Eso se logra cuando uno tiene ese acercamiento y logra hacer esas entrevistas y logra aplicar encuestas donde aparecen efectivamente las áreas de interés y los focos de problema que está teniendo esa organización. Si yo haría eso, Diana, no un compromiso a priori, y mostrarle que nosotros en psicología y que el trabajo que a usted le piden no puede saltarse el diagnóstico de necesidades y que eso significa que tiene que considerar la impresión de esta persona, pero que además necesita considerar otras impresiones que le permitan complementar este diagnóstico de necesidad. ¿Ya? Si después finalmente terminamos trabajando hacia allá, eso es lo que vamos a trabajar, pero tiene que estar fundamentado. ¿Ya? El resto, de nada, el resto, chicas, ¿cómo están? ¿Están ansiosas? ¿Están inquietas? ¿Están preocupadas? ¿Están asustadas? Profe, ¿Sí? yo estoy como, no sé si quizá un poco preocupada porque empezamos la práctica el lunes, ayer también tuvimos hasta las 2 de la tarde y todo, pero lo que me preocupa es que no nos han dado como tareas específicas, como ya tú vas a ser la encargada de esto, como que nos quieren para un programa, como le explicaba, pero como todavía no comienza el programa, están en la parte de difusión, si no me equivoco, de difundir, como de que van a tener esta área, que en el fondo lo que quieren es como incorporar el área psicológica a la oficina de la mujer, porque siempre he trabajado como más lo judicial o lo social. Entonces como que, pero como todavía no es nada, entonces como que eso me tiene como, pero mándenos a hacer algo, obviamente también con la Javi hemos estado más proactivas, así como ya que por lo menos yo pienso, así que no nos van a decir qué hacer, nosotros inventémonos algo que hacer por mientras, creando un proyecto para la MUNI o algo así, pero igual como que eso me preocupa, así como que no nos digan, me da miedo no hacer las horas de trabajo como tal trabajo, como no estar ahí solo calentando la silla, eso me pone como nerviosa. Ya, totalmente entendible. Ya, entonces recojamos lo que podemos manejar de esto. Si todavía no hay tareas asignadas, no hay que hacer, hay que esperar. ¿Ya? Segundo, la primera semana generalmente es de conocimiento de la institución. ¿Ya? Entonces, por último, pidan tener acceso a cómo se gestó esta iniciativa. A lo mejor hay algún documento que lo muestra.
Ya tienen tener acceso a documentación para hacerse una idea de cómo es que llegaron a donde han llegado. Y también tienen elementos para describir, como por ejemplo la infraestructura, el lugar físico, en eso pueden ocupar tiempo también. Y aunque sea menor, no es tan menor, porque igual hay que hacerlo en el informe. Entonces hay cosas por hacer. Tercero, si efectivamente como que se van a abocar a plantear un proyecto, un semiproyecto, un pequeño, no sé, un mini proyecto, también eso es válido, porque en el fondo ustedes se están insertando. Interesante lo que les está ocurriendo, porque se están insertando en una institución que está en un momento de cambio, o está en un momento de ampliación. ¿Y qué dice el cambio organizacional respecto a eso? Dice que hay una serie de ajustes que lograr. Entonces, entrar a una organización en ese minuto tiene sus complejidades, pero también tiene una tremenda posibilidad de aprendizaje que puede ser súper, súper interesante para ustedes. Entonces, yo haría lo que ustedes están haciendo. Pensar, tirar líneas de un proyecto más o menos que se sume pensando, ahora tampoco se vayan a lo extremo, tampoco pretendan un tremendo proyecto porque no es responsabilidad del alumno en práctica hacerse cargo de todo el área de psicología, pero sí a lo mejor una especie de piloto de inserción del trabajo del psicólogo dentro de esta iniciativa. Propongan un piloto. ¿Cómo ustedes piensan que podrían partir como psicólogas sumando fuerzas, sumando recursos acá? Pero también necesitan hacer el diagnóstico de necesidades para justamente cranear ese piloto. Entonces ahí ustedes dejen claro que necesitan entrevistarse, que necesitan conocer un poco más, que necesitan tener más opinión y fundamento, pero lean también documentación, pidan documentación, porque esto tiene que haber salido de alguna parte. En alguna parte, claro. No puede ser solamente una intuición, no puede ser solo una conjetura que parece que ahora necesitamos un psicólogo. O sea, a lo mejor accediendo a la documentación de cómo se crearon, cuánto tiempo llevan, cuál es la función que están realizando, ahí a ustedes les da luces de qué es lo que faltaría y que la psicología podría responder justamente a esa necesidad. Yo partiría pidiendo información, no se pongan ansiosas, por lo menos tienen lugar de práctica, ya fueron. Es un gran avance, es más de lo que yo hubiera esperado. O sea, si me preguntan a mí, creo que tienen más avanzado de lo que yo hubiera esperado. ¿Ya? La primera semana siempre suele ser un poco como así como mi chicha mi leona, como que estoy aquí en la ambigüedad misma, como que parto, como que no parto. Y uno quiere que el tren parta rapidito, no. Al comienzo falta un poquito partir, ¿ya? Entonces toleren la ambigüedad de esta primera semana y suplan esa ambigüedad haciendo lo que hicieron. Pónganse proactiva y sumen lo que yo les digo. Tienen dos cosas para hacer. Sumen búsqueda de información de la institución y sumen en la interna búsqueda bibliográfica para empezar a respaldar lo que ustedes van a hacer. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Piloto, no una cuestión gigantesca, porque eso no lo alcanza a hacer un alumno en práctica, tienen que ser súper realistas, es parte también del aprendizaje poder reconocer hasta dónde yo puedo llegar. Ya no se comprometan a algo que va más allá de sus posibilidades por el límite de tiempo en el que están, pero aprovechen la oportunidad, porque están abriendo en el fondo un foco en un lugar donde no había psicólogo, y eso, fantástico si resulta. Ya, meterle harta cabeza, chiquillas, con harta calma, sí. Okay. La Bárbara, la Carol. Aquí estoy. Yo, profe, pongo la cámara porque el internet se me cae cada rato, entonces lo tengo así a ver si me... por lo menos. No, sí, yo entendí, pero ¿cómo está en términos de sensación personal? Estaba un poco ansiosa, pero no estaba nerviosa, así, más que nada que por desconocer, porque en verdad como que no tenía idea cómo iba a ser este proceso, cómo iba a ser la clase, como que estaba muy a la nada, y eso me tenía un poco como ansiosa nomás, pero tampoco mal, como con ganas igual, yo creo que como más ansiosa de ganas de hacer cosas, más que nerviosa, porque yo siento que vale un proceso que desconozco, entonces como que es parte de también, pero bien. Ya, pues ahora con todos los documentos háganse un orden mental. Los documentos de alguna manera muestran, le ponen letra a lo que finalmente van a terminar haciendo.
Entonces léanlos para que queden con una especie de mapa mental de para dónde va a ir la intervención. Independiente que no tengan todavía el foco súper claro ni nada por el estilo, pero por lo menos lean para saber cuál es, en el fondo, en qué consiste el trabajo de un practicante, a lo que tiene que llegar, cómo se hace para pasar este camino que tiene tres momentos, que es el diagnóstico, la propuesta, la ejecución y la evaluación de esa intervención. ¿Ya? ¿Y la Carol? Y ahora sí. Sí, me pasaba lo mismo, estaba un poco ansiosa. Y yo igual comencé el lunes, igual que las otras niñas. Y me pasó lo mismo, así como que el primer día de la reunión no nos dieron muchas tareas que hacer, pero ya ayer y hoy día nos integraron mucho más, nos enviaron los correos, las claves para que fuéramos familiarizando más con lo que ellos hacen. Entonces lo encontré súper bueno porque ahora entiendo mucho más, nos explicaron como el sistema, la página, todo lo que ellos hacen y, y es mucho más entretenido así. Carol, ¿Mm? usted tiene cosas para buscar. Por ejemplo, todos los antecedentes de la institución. Tiene cómo también acceder al tema de la infraestructura, cuál es el lugar de trabajo que tienen, con qué recursos materiales cuentan, etc. Y por otro lado, usted va a tener que empezar a buscar algo que nos costó mucho encontrar el semestre anterior, que es en qué consiste efectivamente un plan de apresto laboral, porque no hay mucha documentación al respecto. Sí, ya nos enviaron todo eso, cómo hacer un apresto, o sea, como los manuales para que nos vamos familiarizando, pero sí voy a buscar más información. Sí, porque nosotros con Pablo el semestre anterior buscamos y fue muy difícil. Pareciera no estar formalizado en la literatura que tenemos accesible. ¿Por qué existe el apresto laboral? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la justificación teórica? ¿Ya? Entonces eso es importante buscarlo desde ya. Ya, Tenemos que encontrar esa información en alguna parte. ¿Ya? Así que sí, usted porque más que nada se centra en eso, o sea, igual uno hace otras cosas, pero mucho énfasis en el apresto laboral. exacto. ¿Ya? Así que a buscar de eso y también hacer lo mismo, empezar a sistematizar información respecto de los instrumentos de recolección de información para el diagnóstico. Y empezar a Ya, pensar ya cuáles son los informantes claves en esa organización que usted va a tener que entrevistar, observar, encuestar, etcétera, para obtener esta información del diagnóstico. ya, sí, súper. Ya, y la Estefanía, ¿quiere agregar algo? No, profe, por el momento no. ¿Y a qué se va a abocar esta semana entonces? A buscar las bibliografías de los instrumentos de diagnóstico y a imprimir los documentos que subí al aula, si yo los leo y mantengo como un orden mental en mi cabeza como de los pasos que tengo que seguir en lo que es este proceso de práctica. Ya, y si se llegara a corroborar que sería en el contexto de escuela, entonces ahí podría ya buscar información específica de esa institución, historia, objetivo, visión, misión, todas tienen que hacer lo mismo, objetivo, misión, visión, breve historia de la institución en la que se están insertando, ¿ya? Y empezar a redactar. Ya pues chicas, me alegro entonces, tenemos más avances de lo que yo pensaba, estaríamos todas más o menos encaminadas, ojalá que todo resulte. Nos estamos comunicando, acuérdense mandarme un WhatsApp para quedar incorporada en el grupo de WhatsApp. Y, Profe, ¿sí? necesitamos un número de teléfono o yo envié el link, si usted lo puede, se puede meter de ahí, no sé cómo hacerlo, para agregarla en el grupo. Mi número mejor, más fácil. Sí, más rápido. Ya, 9, 220, ¿Ya? 16, 53. Ya. Ahora la agrego. ¿Ya? Súper. Entonces estamos en contacto, cualquier duda me la hacen llegar, cualquier novedad me la comunican, yo a la medida de mis posibilidades de tiempo voy revisando correo y les subo la documentación que falta al aula virtual.
¿Ya? Y nos encontraríamos entonces el próximo miércoles en este mismo horario, ojalá con muy buenas novedades. ¿Ya? Bien, chicas, que Ya, estén profe. muy bien, un gusto haber conocido a Ya, las que no profe. conocido, un gusto haber Gracias, visto a las que profe. sí conocía, que tengan muy buena semana. No se olviden de hacer la bitácora, aunque estén todavía en una situación relativamente irregular, vayan anotando todo lo que hacen, porque todo cuenta como hora trabajada. Profe, ¿Sí? profe, por ejemplo, yo al menos todavía no encuentro un lugar de práctica. Esa bitácora también, por ejemplo, como semana 1, contando desde hoy, pongo que estoy buscando bibliografía de herramientas de diagnóstico, ¿o no? Sí, yo haría eso. Ya, Yo haría eso. ¿Ya? Porque eso también cuenta como parte del trabajo del estudiante en práctica. ya, profe, gracias. Ya. Listo, chicas, que estén muy bien, cuídense. Vamos Chao, a profe, que esté ver la bien. grabación. Chao, profe. Chao. Chao.